Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Me gustaría que comentaras desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Apaga la luz y escucha con atención. La historia comienza ahora. La mujer del retorno 97, Carretera Panamericana, Guatemala 2014. Me llamo Hugo Méndez y llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de Centroamérica. En este oficio uno aprende a dormir poco, comer cuando se puede y no detenerse si no es necesario. Pero esa noche de abril del 2014, por primera vez en mi vida, paré el camión por compasión. Salí del depósito de carga de San Pedro Sula rumbo a Ciudad de Guatemala. Eran casi las 2 de la madrugada cuando tomé el tramo de la carretera panamericana. La lluvia había parado hacía poco y el asfalto reflejaba las luces como si fuera un río. En el retrovisor solo veía neblina y el rastro naranja de las luces traseras. Tenía el estómago vacío, pero no quería perder tiempo, así que seguí rodando, atento a cada curva. A la altura del retorno 97, vi algo que me hizo soltar el acelerador. Una figura delgada estaba parada a un lado del camino. Pensé que era una mujer, porque el viento movía una bata blanca que casi le llegaba a los tobillos. Estaba descalza. No levantaba la mano ni hacía señales, simplemente miraba en dirección a los faros. Reducí la velocidad hasta detener el tráiler. No sé qué me llevó a hacerlo. Tal vez la costumbre de ayudar, o la simple impresión de ver a alguien ahí, sola, a esa hora. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba que la acercara a algún pueblo. No respondió. Se limitó a subir con movimientos lentos, sin mirarme. La mujer se acomodó detrás del asiento del copiloto. Yo solo escuché cómo el asiento crujía con su peso. Olía a humo, no a perfume ni a sudor, sino a madera quemada. Cerré la puerta y retomé el camino. Durante los primeros minutos no habló. La carretera estaba vacía. Lo único que se escuchaba era el rugido del motor y el golpeteo de los limpiaparabrisas. Intenté romper el silencio. ¿A dónde va, señora? Nada. Ni una palabra. Me pareció que giró la cabeza apenas un poco, pero no logré ver su rostro en el espejo interior. El reflejo solo mostraba una silueta inmóvil. Seguí conduciendo. Las líneas amarillas se alargaban frente a mí como si la carretera no tuviera fin. Después de un rato me di cuenta de que el aire dentro de la cabina estaba cada vez más caliente, a pesar de que afuera el clima era fresco. Bajé un poco la ventana, y fue entonces cuando noté algo extraño, el olor a quemado era más fuerte. Giré el espejo para verla con más claridad. Y ahí fue cuando sentí un escalofrío seco, sin dramatismo ni exageración. La mujer tenía la cabeza ladeada hacia la ventana, como si observara el paisaje, pero no se movía. Su piel parecía de un tono grisáceo, opaco. No quise pensar demasiado. Aceleré. Al llegar al siguiente retén militar, frené como siempre. Un soldado se acercó al vidrio. Me pidió los papeles y le comenté que llevaba una pasajera, que si no había problema. ¿Dónde está? Preguntó mientras iluminaba el interior del tráiler con la linterna. Miré por instinto hacia el asiento trasero. Estaba vacío. No había rastro de ella. Ni huellas de pies mojados, ni la bata blanca, ni nada. Solo el olor persistente a humo. El soldado notó mi cara y se quedó inmóvil. ¿Usted, la subió por el retorno 97? Me dijo con voz baja. Asentí. El hombre tragó saliva y me devolvió los papeles. Siga su camino. Y no vuelva a detenerse ahí. No quise discutir. Arranqué sin mirar atrás. Pero mientras me alejaba, vi por el espejo que el soldado hacía la señal de la cruz. El resto del trayecto lo manejé con las manos tensas sobre el volante. No puse música, no comí, no hablé por radio. Cuando por fin llegué al estacionamiento de la terminal de carga en Ciudad de Guatemala, bajé del tráiler y lo primero que hice fue revisar el asiento trasero. Sobre la tela había una marca oscura, del tamaño de una persona sentada, y un trozo de tela adherido a la costura, un hilo blanco, chamuscado. El supervisor me vio pálido y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo ocurrido, esperando que se riera. En cambio, me miró con una seriedad absoluta. ¿En qué retorno dices que fue? En el 97. Entonces me relató algo que me dejó sin palabras. Hace 10 años,
una mujer murió calcinada allí. Era enfermera del hospital de Escuintla. Iba de turno cuando un camión de gas se volcó en plena curva. Nadie quiso acercarse a ayudar por el fuego, y ella hizo una pausa, quedó atrapada dentro. No supe qué responder. Solo atiné a sentarme. Esa noche no dormí. Pasé horas en el camarote, mirando por la ventana. Había un silencio denso, distinto. Afuera, los focos del estacionamiento titilaban. En uno de esos parpadeos, juraría que vi una sombra blanca cruzar entre los camiones, como si buscara un vehículo donde subir. Pasaron semanas. Intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, quizás se bajó antes del retén, quizás nunca la vi bien. Pero había algo que no encajaba. El olor. Ese olor a madera quemada que no se iba. Decidí volver a esa ruta un mes después, para entregas de la misma empresa. No lo hice por morbo, sino porque quería entender. Al llegar a la zona, reduje la velocidad y busqué el punto exacto del retorno. A un costado del camino había una cruz metálica, doblada por la intemperie, con una placa oxidada. No decía el nombre completo, solo las letras, MC y la fecha, abril de 2004. Me detuve unos segundos. Nadie más circulaba por ahí. Un perro cruzó la carretera, desapareciendo entre los arbustos. Cuando encendí de nuevo el motor, el espejo retrovisor se empañó por dentro, como si alguien hubiera exhalado muy cerca del cristal. No le di importancia. Seguí el viaje, pero a partir de esa noche cada vez que tomo esa carretera, siento algo imposible de describir, no miedo, sino una especie de respeto profundo, como si supiera que alguien sigue ahí, repitiendo su última ruta. Tiempo después, en una gasolinera de Escuintla, conocí a un chofer que también decía haberla visto. La describió igual, bata blanca, descalza, mirada fija. Su historia terminó igual que la mía. Dijo que al pasar el retén la mujer ya no estaba. Ninguno de los soldados se sorprende, parece que ya la conocen. Con los años me acostumbré a escuchar todo tipo de relatos, luces que siguen los camiones, voces que salen de los cañones, figuras que se atraviesan en la carretera. Pero ninguno me marcó tanto como ella. A veces pienso en la posibilidad más humana, que tal vez aquella noche ayudé a una mujer viva, confundida, y que por alguna razón se bajó sin que la viera. Pero el olor, la tela quemada, el gesto del soldado, la cruz en el camino, todo apunta a lo contrario. La Panamericana es una carretera larga, llena de historias. Quienes la recorremos sabemos que no todo se explica. Cada curva tiene su propio fantasma, cada retorno guarda una tragedia. Pero lo del kilómetro 97 no es una leyenda más. Pregunta a los que viajan de madrugada y verás que todos conocen a la enfermera. Yo no he vuelto a detenerme ahí, aunque a veces, cuando paso de noche y miro por el retrovisor, creo distinguir algo blanco, inmóvil, en la orilla del camino. No acelero ni freno. Solo sigo derecho, con la mirada fija al frente, esperando que no me mire de vuelta. Han pasado muchos años y el camión ya no es el mismo, pero la marca oscura en el asiento sigue ahí, como si no quisiera borrarse. Una huella que nadie más nota, pero que yo reconozco cada vez que abro la puerta. Hay compañeros que juran que en la radio, durante la madrugada, se han escuchado interferencias justo al cruzar ese retorno, y aunque dicen que no es nada, prefiero no comprobarlo. Yo solo sé que desde aquella madrugada, cada viaje por esa carretera me recuerda que la línea entre los vivos y los muertos puede caber en el espacio de un asiento. El túnel de los motores apagados, Ruta 5 Sur, Chile 2018. Me llamo Claudio Venegas y llevo casi 20 años recorriendo las carreteras del sur de Chile. He manejado de noche, con lluvia, con nieve y hasta con niebla tan espesa que el parabrisas parecía una pared. Pero lo que viví aquella madrugada del 16 de mayo de 2018, dentro del túnel Las Raíces, es lo único que me hizo pensar en dejar este oficio. Transportaba frutas hacia Temuco. La empresa me había pedido entregar antes del amanecer, así que salí desde Los Ángeles pasada la medianoche. Llevaba el camión en perfectas condiciones, revisado hacía 2 días. El tablero, el GPS y las luces funcionaban como nuevos. El tramo antes del túnel estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el rugido del motor y el rodar constante de las llantas sobre el asfalto.
El aire era frío, típico de la cordillera. En ese silencio de madrugada, el túnel se veía como una boca negra en medio de la montaña. Marqué las 2:40 de la mañana cuando pasé el cartel oxidado que decía Túnel Las Raíces, 4.5 kilómetros. Encendí las luces altas y bajé un poco la velocidad. Apenas entré, sentí como el sonido del motor se multiplicaba en los muros. Era un eco metálico, repetido, interminable. Llevaba menos de 1 kilómetro adentro cuando, de pronto, todo se apagó. Sin aviso. Ni una chispa, ni un zumbido previo. El tablero quedó negro, el motor murió, las luces delanteras y traseras se extinguieron. La oscuridad fue absoluta. El volante se endureció. El tráiler siguió avanzando por inercia unos metros, hasta que logré detenerlo. Quedé en silencio, en medio del túnel, sin ver absolutamente nada. Mi primer impulso fue pensar en una falla eléctrica. Pero el camión tenía batería nueva. Toqué la llave de encendido, nada. Ni el más leve intento de arranque. El túnel estaba tan quieto que podía oír mis propios latidos. Entonces, en medio de esa oscuridad total, escuché algo que no venía de mí, el sonido de pasos. Eran pasos humanos. Lentos, arrastrados, que resonaban sobre el pavimento mojado. Primero a un lado del tráiler, luego al otro. Caminaban despacio, como si rodearan el camión. Intenté convencerme de que era otro conductor, pero no había visto ningún vehículo detrás ni delante en kilómetros. Grité. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Los pasos continuaron, hasta detenerse justo frente a la cabina. Por un momento creí escuchar respiración del otro lado del parabrisas. No quise moverme. La sensación era tan intensa que parecía que alguien observaba desde muy cerca, invisible entre la oscuridad. Pasaron segundos que se sintieron eternos. Luego los pasos comenzaron de nuevo, ahora alejándose hacia la parte trasera del tráiler. Algo metálico rozó la lámina, como si arrastraran una herramienta o una cadena. Tomé aire y giré la llave de nuevo. Nada. El tablero seguía muerto. Miré hacia el costado derecho y fue entonces cuando algo golpeó la puerta del copiloto. No fue fuerte, pero fue seco y preciso, como una señal para que mirara. No reaccioné. Solo apreté el volante con fuerza. El golpe se repitió, más suave, como si tocaran para pedir entrada. El silencio volvió. Los pasos cesaron. Sin saber qué hacer, apoyé la frente en el volante y esperé que mi vista se acostumbrara a la oscuridad. Un minuto después, una tenue luz verdosa apareció a lo lejos, en la salida del túnel. Aquel resplandor fue suficiente para distinguir el contorno del parabrisas. Y ahí noté algo que no había antes, marcas de manos. Eran huellas grasientas, grandes, con los dedos abiertos, esparcidas por todo el cristal. Algunas estaban invertidas, como si alguien las hubiera dejado desde afuera mientras el camión seguía detenido. Me quedé quieto, observándolas. No escuchaba nada más, ni pasos ni movimiento. Solo el silencio del túnel. Intenté arrancar otra vez. Esta vez el tablero encendió de golpe, las luces del frente parpadearon y el motor rugió con una fuerza extraña. La radio se activó sola y del altavoz salió un ruido breve, parecido a un jadeo mezclado con interferencia. La apagué de inmediato. Aceleré. El camión avanzó sin dificultad. Las huellas seguían marcadas, y por más que el aire corría dentro de la cabina, no se desvanecían. A medida que me acercaba a la salida, el olor a combustible se hizo insoportable. Pensé que el tanque goteaba, pero el medidor marcaba lleno. La sensación era tan fuerte que abrí la ventana por instinto. El aire fresco entró y me alivió un poco. Al salir del túnel, el reloj marcaba las 3:02 de la mañana. Había estado detenido más de 20 minutos, aunque para mí no pasaron ni 5. Continué el viaje hasta el control de peaje más próximo, donde varios camioneros descansaban junto a sus vehículos. Me estacioné a un lado y bajé. Cuando encendí el foco del andén para revisar el parabrisas, las marcas seguían ahí. Eran tan nítidas que el guardia del lugar me preguntó si alguien había estado trabajando con grasa cerca de mi camión. No supe qué decir. Me acerqué a otro conductor que conocía de la empresa, Roberto Cifuentes, un hombre con más de 30 años en la ruta. Le conté lo sucedido.
Apenas escuchó la palabra las raíces, me detuvo con la mano. No eres el primero. Me explicó que en ese túnel, a inicios de los 90, un grupo de mecánicos murió asfixiado cuando un camión cisterna se incendió dentro. Los gases se concentraron y no lograron salir. Desde entonces, muchos choferes han reportado apagones eléctricos justo en la zona donde murieron, acompañados por los mismos ruidos, pasos, respiraciones, golpes leves. A veces se sienten como si intentaran empujar los motores para encenderlos, me dijo con una seriedad que no olvidaré. Me quedé mudo. Cuando regresé al camión, las huellas ya no eran tan claras, el rocío de la madrugada comenzaba a cubrir el vidrio, pero aún podían distinguirse los dedos marcados, como si el vapor las resaltara desde adentro. Al día siguiente, llevé el tráiler al taller para revisión completa. Los mecánicos no encontraron ninguna falla. La batería estaba en perfecto estado, el alternador también. Me dijeron que no había razón para que todo el sistema eléctrico se apagara al mismo tiempo. Esa misma tarde fui al punto de control de la empresa y hablé con otros conductores. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Gutiérrez, aseguró que en 2012 vivió algo similar. Según él, su camión se detuvo en el mismo tramo y escuchó lo mismo, pasos alrededor y un golpe en la puerta. No busques explicaciones, muchacho, me dijo. Ese túnel tiene almas atrapadas. Desde aquel día evito pasar de noche por esa ruta. Pero hay ocasiones en que el trabajo me obliga, y cada vez que cruzo las raíces, bajo la velocidad y rezo en silencio. Hace poco, mientras esperaba el turno de descarga en Temuco, un joven chofer se me acercó para contarme que su camión también perdió energía dentro del túnel. Mostraba en el teléfono las fotos de los cristales marcados con manos oscuras. Las mismas huellas. No quise verlas. Solo le aconsejé que siguiera manejando de día, si podía. A veces, en mis recorridos, me sorprende pensar que ese lugar no está vacío. Que los que quedaron atrapados en aquella tragedia siguen intentando reparar los motores que se apagan, buscando aire entre las paredes de concreto. Yo no hablo mucho del tema. Pero cuando alguien menciona las raíces, me quedo callado. Porque sé que en esa oscuridad hay algo que camina, algo que deja huellas grasientas y que parece entender cómo detener un camión sin tocar una sola pieza. Todavía tengo el mismo vehículo. Cada cierto número de viajes, reviso los cristales antes de salir. Y aunque los limpio con esmero, bajo la luz del amanecer siempre aparece alguna mancha borrosa, con forma de palma abierta, que no estaba la noche anterior. No sé si sea coincidencia, pero en todas esas ocasiones, el reloj marca una hora cercana a las 2:40 de la mañana, la misma en la que el camión se apagó aquella vez. He aprendido a no quedarme detenido dentro del túnel. Si alguna falla amenaza con repetirse, acelero hasta salir, sin mirar por los espejos. Porque estoy convencido de que algo allí dentro se mueve con los motores apagados, algo que no pertenece al mundo de los vivos y que todavía intenta respirar entre los muros de concreto. El niño del puente de San Rafael, carretera Tepic, Mazatlán, México 2009. Me llamo José de Jesús, y llevo más de 15 años manejando tráileres de carga pesada por las carreteras del Pacífico. Siempre me consideré un hombre de rutina, de los que conocen cada curva, cada kilómetro y cada pendiente. Pero hubo una noche, en el 2009, en la que mi trabajo se cruzó con algo que nunca supe cómo explicar. Transportaba madera desde un aserradero en Tepic hasta una bodega en Mazatlán. Era un viaje tranquilo, sin contratiempos. La noche estaba despejada, sin tráfico ni lluvia. Había pasado el kilómetro 143 cuando el camino se volvió solitario, rodeado por cerros cubiertos de sombra. En ese tramo se encuentra el puente de San Rafael, una estructura vieja que cruza un pequeño río donde muchos camioneros acostumbran detenerse a fumar o descansar. Yo no pensaba parar. Mi entrega debía hacerse antes del amanecer, y ya eran las 2:30. Reduje un poco la velocidad al aproximarme al puente, porque el pavimento siempre tiene grietas y una ligera curva al entrar. Fue justo al cruzarlo cuando sentí que el camión se inclinaba hacia un lado, como si algo jalara el remolque hacia el barandal. Pensé en una falla de suspensión o en el peso de la carga mal distribuida. Sujeté el volante con fuerza y corregí el movimiento, pero el tirón se repitió. Más fuerte. No había viento, ni agua,
ni ningún motivo para que la unidad perdiera el centro. Por reflejo miré los espejos laterales, buscando si el tráiler tocaba algún borde. Y fue entonces cuando lo vi. Un niño, pequeño, de unos 8 años, corriendo detrás del camión. Lo vi claro, iluminado por las luces traseras, descalzo, con una camiseta clara y pantalón oscuro. Corría a una velocidad imposible para un cuerpo tan chico, con los brazos estirados hacia el remolque, como si intentara detenerlo. Me pasaron 1000 pensamientos en segundos. Supuse que era una ilusión del cansancio, una confusión provocada por las luces. Cerré los ojos un instante y los abrí de nuevo, seguía ahí. El rostro apenas se distinguía, pero sus movimientos eran precisos, desesperados. No quise frenar. Apreté el acelerador para alejarme cuanto antes del puente. Al hacerlo, el tirón en la parte trasera se intensificó, como si algo invisible empujara el tráiler hacia la orilla. Sentí que las llantas traseras golpeaban las uniones metálicas del puente y el camión se sacudió con violencia. Por instinto moví el volante al centro y logré estabilizarlo justo cuando salí del puente. Miré de nuevo por el espejo, el niño había desaparecido. Manejé varios kilómetros sin atreverme a pensar demasiado. La carretera volvió a ser recta y silenciosa. El motor rugía normal, la carga estaba firme. Pero mi mente seguía en esa imagen, un niño corriendo detrás de un tráiler en plena madrugada, en un puente donde no hay casas ni alumbrado. Llegué a la gasolinera de Escuinapa alrededor de las 4. El encargado de la bomba me notó pálido y me ofreció un café. Me preguntó si venía de San Rafael, y cuando le dije que sí, bajó la voz. ¿No vio nada raro? Le conté lo que había pasado, sin adornos. Apenas terminé, él asintió con una expresión seria. Ese niño lo han visto varios. Dijo. Dicen que murió ahogado en el río, pero otros aseguran que lo atropellaron un camión justo en esa curva. Desde entonces, los traileros sienten que algo los jala, como si el chamaco intentara detenerlos antes de que se repita lo mismo. No supe qué responder. Tomé mi café y me quedé callado. Al día siguiente, al regresar vacío hacia Tepic, pasé otra vez por el puente. De día, el lugar parecía inofensivo, una estructura de concreto con barandales oxidados y maleza creciendo por debajo. Me detuve a un lado y bajé para estirar las piernas. El sonido del agua era apenas un murmullo. No había viento. Me asomé al borde y vi el cauce del río, piedras, ramas, un par de neumáticos viejos. Nada más. Sin embargo, al volver al camión, vi algo extraño en la pintura del remolque, una mancha de lodo con la forma de una mano pequeña, justo a la altura donde había sentido el tirón la noche anterior. No era grasa ni polvo, era tierra húmeda, como sacada del mismo río. No le di explicación. La limpié con un trapo y seguí mi camino. Durante las siguientes semanas, cada vez que pasaba por esa ruta, notaba algo distinto al cruzar el puente. Una vibración mínima en el volante, una sensación de peso que duraba apenas unos segundos. Nada visible, pero sí presente. Algunos compañeros decían que a ellos les pasaba igual, y que preferían rodear por el camino viejo para no cruzar de noche. Un mes después me tocó hacer el viaje con otro chofer, Benjamín, que recién se había incorporado a la empresa. No creía en historias, así que cuando le conté lo del niño, se rió. Seguramente viste un reflejo, viejo. Esas luces te juegan con la vista. No discutí. Salimos juntos en convoy, yo adelante, él unos metros detrás. Al acercarnos al puente, me fijé en los espejos para mantener la distancia. Todo estaba bien hasta que lo vi encender las luces de emergencia. Frenó justo al centro del puente. Detuve el tráiler unos metros más adelante y bajé corriendo hacia él. Benjamín estaba dentro de la cabina, temblando. ¿Qué pasó? Le pregunté. Se me movió el remolque, respondió. Sentí que alguien lo jalaba. Miré hacia atrás. El río brillaba débilmente bajo la luna. No había nadie, ni ruido, ni movimiento. Solo el sonido constante del agua. No insistí. Lo ayudé a revisar el enganche y los frenos. Todo estaba bien. Seguimos el camino en silencio. Desde entonces, ningún chofer de la empresa cruza el puente solo por la noche. Algunos lo hacen en grupo, otros esperan hasta el amanecer.
A veces pienso en ese niño y en lo que me contó el encargado de la gasolinera. Si murió intentando cruzar el puente, o si fue arrastrado por el río, quizá no entiende que ya no pertenece aquí. Quizá sigue tratando de detener a quienes cruzan, como una advertencia. He pasado por ahí decenas de veces desde entonces, siempre con la vista al frente, sin mirar los espejos. Pero no puedo evitar sentir que alguien corre detrás del tráiler, justo cuando las ruedas tocan las uniones del puente. No escucho pasos, ni voces, ni golpes, pero la presión del volante me lo recuerda, un tirón breve, insistente, como si unas manos invisibles empujaran el remolque. No sé si el resto lo imagina o si realmente algo queda atrapado en ese tramo. Lo cierto es que los accidentes ahí son frecuentes. En los últimos años varios camiones se han ido contra el barandal, en el mismo punto donde me ocurrió aquella noche. Algunos choferes aseguran que ven una silueta pequeña a un costado, corriendo entre las sombras. Otros solo sienten el peso repentino. Nadie ha podido probarlo, pero todos coinciden en que algo sucede justo sobre el agua. Yo sigo manejando, porque no sé hacer otra cosa. Pero cada vez que mi ruta marca ese tramo, el cuerpo se me tensa. Mantengo las manos firmes sobre el volante, los ojos fijos en el centro del camino, sin mirar los costados. Hay noches en que la carretera parece interminable, y cuando el puente aparece frente a mí, las luces del camión iluminan los barandales oxidados y la maleza. En ese instante, todo mi cuerpo recuerda la primera vez que vi al niño. No pienso en fantasmas ni en almas. Pienso en una vida truncada, en un reflejo de algo que sigue intentando cambiar lo que ya no se puede. Sigo cruzando ese puente como si fuera un ritual. Y aunque el motor ruge y la cabina vibra, siempre, justo al llegar a la mitad, el tráiler se inclina ligeramente hacia la izquierda, igual que aquella noche de 2009. Nunca más lo he visto, pero la sensación de que algo me acompaña sigue viva, tan real como el sonido de las llantas sobre el concreto. Cada chofer tiene su historia, y esa es la mía. No necesito que me crean. Solo sé que cada vez que cruzo San Rafael, acelero sin mirar atrás. Y en el retrovisor, apenas por un segundo, la carretera parece llenarse de un resplandor que no viene del camión, sino del agua del río. Un brillo que dura lo mismo que un parpadeo, pero que basta para recordarme que hay cosas que no se dejan atrás, ni aunque uno avance con toda la fuerza del motor. La parada del kilómetro 21, carretera Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia 2016. Me llamo Víctor Quispe, soy transportista desde hace más de 20 años y he cruzado casi todas las rutas de Bolivia. Conozco cada tramo, cada curva peligrosa, cada pueblo donde uno puede comer algo caliente antes de seguir. Pero la noche que pasé en el kilómetro 21, en la carretera de Santa Cruz a Cochabamba, me cambió la manera de mirar la carretera para siempre. Aquel viaje era de rutina. Cargaba verduras para los mercados de la capital. Salí al anochecer, con el tanque lleno y la intención de avanzar todo lo posible antes de dormir. La carretera estaba solitaria, el cielo sin luna, y solo las luces del tráiler rompían la oscuridad. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada cuando el cansancio comenzó a pesarme. Decidí detenerme en una curva amplia donde el camino se abría hacia un claro. A un costado, vi un puesto de madera con un letrero pintado a mano que decía, Comedor Lucy. Era una construcción pequeña, hecha con tablas viejas y techo de calamina. Dentro se filtraba una luz amarillenta. El humo que salía por una rendija olía a sopa caliente. Aquello me pareció un milagro a esa hora. Apagué el motor y bajé. Una mujer estaba detrás del mostrador. Tenía el cabello recogido y una sonrisa amable. Llevaba un delantal limpio y una blusa de manga larga. ¿Puedo servirle algo, joven?, me preguntó. Le pedí una sopa y un pan. Me senté en una mesa junto a la ventana. Afuera, la noche seguía callada, y el viento movía las ramas del monte cercano. La mujer trajo un plato humeante y un trozo de pan casero. El olor era tan familiar que me recordó los almuerzos de mi madre. Gracias, le dije. Hace frío allá afuera. Aquí siempre hay algo para los que pasan, respondió con voz tranquila. Comí despacio. La sopa estaba deliciosa. Tenía sabor a gallina y papas recién hervidas. Mientras tanto,
La mujer seguía moviéndose detrás del mostrador, limpiando tazas, ordenando utensilios. Al terminar, le pregunté cuánto era. Lo que quiera dejar, contestó. Dejé un billete sobre la mesa, le di las gracias y regresé al tráiler. El sueño me vencía, así que me recosté en el asiento trasero, pensando que dormiría apenas una hora antes de continuar. No recuerdo haber soñado. Solo sé que desperté cuando el primer rayo de sol entró por el parabrisas. Me sentía descansado, aunque algo confundido por la claridad repentina. Me incorporé y miré hacia afuera. No había nada. Donde la noche anterior estaba el comedor, ahora solo había maleza y piedras. Ni rastro de la estructura, ni mesas, ni humo, ni el letrero de madera. Todo era monte seco, cubierto de pasto alto. Me bajé del camión, tratando de entender. Caminé hacia el lugar exacto donde había estacionado. El suelo estaba lleno de huellas viejas de neumáticos y tierra removida, pero ninguna señal reciente de construcción. Pensé que quizá me había equivocado de sitio. Avancé unos metros hacia la curva y vi una cruz metálica oxidada, inclinada junto a la cuneta. En la placa, apenas legible por el óxido, se alcanzaba a leer: Lucía Torres, 1982. Sentí un vacío en el estómago. Volví al tráiler sin saber qué pensar. Al subir, me di cuenta de que el parabrisas estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado durante la noche, dejando pequeñas marcas semicirculares en el vidrio. Toqué con la mano, y la humedad aún estaba fresca. Encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás. No quería detenerme más hasta llegar a un lugar con gente. Al llegar a la estación de peaje, le conté lo sucedido al encargado, un hombre mayor con acento del altiplano. Escuchó sin interrumpirme y cuando mencioné el nombre Lucía, asintió lentamente. Ese puesto existió hace mucho, dijo. Una señora atendía a los camioneros. Murió en un incendio. Dicen que todavía se aparece cuando alguien se detiene cansado en esa curva. No supe qué responder. El resto del día conduje sin quitarme de la cabeza la imagen de la mujer sirviendo la sopa. Todo lo que había allí, las mesas, el olor, la comida caliente, parecía tan real que no podía aceptar que no existiera. Esa noche, al revisar el interior del tráiler, noté algo que me heló. El plato en el que me había servido aún estaba en el compartimento del asiento del copiloto. Era un cuenco de cerámica blanca, con el borde rajado. No recordaba haberlo llevado conmigo. Pensé en dejarlo en la primera parada, pero no lo hice. Lo envolví en una bolsa y lo guardé, como si necesitara una prueba de que lo que viví fue cierto. Los días siguientes, comenté lo sucedido con otros choferes en la terminal de Santa Cruz. Algunos se rieron, otros me escucharon en silencio. Uno de ellos, Julio, dijo conocer la historia. Ese comedor estuvo ahí hasta los 80. Los que pasan de madrugada dicen que a veces se ve la luz encendida. Pero si te detienes, al amanecer ya no hay nada. Esa frase se me quedó grabada. Volví a recorrer esa carretera muchas veces, pero nunca más vi el letrero del comedor. Sin embargo, cada vez que paso por el kilómetro 21, bajo la velocidad. No sé por qué, pero el cuerpo me lo exige. En 2018, 2 años después de aquella noche, otro conductor de la empresa juró haber comido en el mismo lugar. Describió a la mujer exactamente como yo, amable, silenciosa, con un delantal claro. Dijo que la sopa sabía a gallina. Cuando quiso regresar al día siguiente para agradecerle, encontró la cruz y nada más. Los de la región aseguran que la señora Lucía murió intentando sacar a su hijo del fuego, y que ambos quedaron atrapados en las llamas. Desde entonces, su alma atiende a los conductores extraviados, dándoles comida y descanso antes de que sigan el camino. Yo no sé si creer o no. Solo sé lo que vi y lo que sentí. Esa madrugada, cada detalle era tangible, el vapor de la sopa, el sabor del pan, el calor del plato entre mis manos. Todo tenía peso, olor, textura. No era un sueño ni una alucinación. A veces me pregunto si aquel descanso no me salvó de algo peor. Si hubiera seguido conduciendo con el cansancio que traía, quizá habría volcado en alguna curva o me habría quedado dormido al volante. Sea lo que sea, lo que encontré en el kilómetro 21 no era de este mundo, pero tampoco buscaba hacer daño.
Era como si la mujer siguiera cumpliendo su rutina, noche tras noche, sirviendo comida a los que pasan, sin darse cuenta de que su comedor hace décadas ya no existe. Aún guardo el plato. No por superstición, sino porque no tengo otra forma de explicar lo que viví. Lo llevo guardado en una caja en la cabina. Nadie más lo ha tocado. El año pasado, durante una revisión del camión, el mecánico me preguntó por qué llevaba una bolsa con un plato viejo. Le dije que era un recuerdo. Él la abrió sin esperar permiso, y cuando lo sacó, el cuenco se partió en dos, sin que nadie lo golpeara. Desde entonces lo envolví de nuevo y no volví a tocarlo. Cada vez que paso por ese tramo, miro por el parabrisas y recuerdo la luz cálida del comedor. En ocasiones, juro distinguir un brillo entre los árboles, como si la lámpara del lugar aún siguiera encendida. No tengo miedo, pero sí respeto. Porque la carretera guarda historias que nunca se apagan del todo. Y entre tantas, la del comedor Lucy es una de esas que uno lleva en silencio, sabiendo que algo, en algún punto del camino, todavía espera a los conductores cansados. A veces pienso en detenerme de nuevo, solo para comprobar si la vería otra vez. Pero no lo hago. Porque sé que, si esa mujer aparece, me servirá la misma sopa, con la misma sonrisa tranquila, y al amanecer, todo volverá a desaparecer. Y no estoy seguro de poder soportar verlo dos veces. Los faros del desierto, Ruta Nacional 40, Argentina 2012. Me llamo Ramiro Bianchi, soy transportista y llevo más de media vida recorriendo las rutas del norte argentino. He cruzado la 40 cientos de veces, un camino largo, polvoriento, que corta el desierto como una línea interminable entre cerros, tierra seca y pueblos que parecen dormidos en el tiempo. Pero nada de lo que viví allí se compara con lo que me pasó en marzo del 2012. Aquella noche trasladaba maquinaria pesada desde Catamarca hacia Tucumán. La carga era importante y debía entregarse al amanecer. El reloj del tablero marcaba las 12:04 cuando pasé el puesto abandonado de la viña, un punto que siempre uso como referencia. El cielo estaba limpio, sin luna. No había un solo vehículo adelante ni detrás. La carretera era solo mía y del ruido constante del motor. Encendí la radio, pero solo salía estática. En esa zona la señal siempre falla. Pensé en detenerme a tomar un mate, pero decidí seguir. Tenía energía suficiente y el tramo no era tan largo. La carretera parecía no terminar. A los costados, el desierto se extendía como un mar oscuro. En un momento, miré por el retrovisor y vi algo que me llamó la atención, dos luces blancas a lo lejos, perfectamente alineadas, como los faros de otro camión. No era raro, muchos transportistas viajan de noche para evitar el calor del día. Seguí mi marcha, pero después de unos minutos noté algo extraño, las luces se acercaban sin que se escuchara ningún sonido. Ningún motor, ningún chirrido de llantas. Solo se veían esas dos luces, cada vez más grandes, acercándose como si flotaran sobre el camino. Miré el velocímetro, iba a 80. Si el vehículo detrás avanzaba más rápido, debía haber ruido, vibración o reflejo metálico. Pero no. Solo las luces, sin fuente visible. Aceleré un poco. Las luces mantuvieron la distancia. No supe por qué, pero un mal presentimiento me apretó el pecho. Reduje la velocidad y me arrimé al costado para dejar que me pasaran. Pero nadie pasó. Apagué las luces del tráiler unos segundos y miré por el espejo. Las luces seguían ahí, brillando en el mismo punto, inmóviles. Volví a encender las mías. En el instante en que él las iluminó el camino frente a mí, las luces desaparecieron. Creí que había sido una ilusión provocada por el cansancio o el reflejo de las estrellas. Seguí conduciendo en silencio. El tramo siguiente fue confuso. No sabría decir cuánto tiempo pasó. En mi reloj de muñeca, habían pasado unos 30 minutos desde que vi aquellas luces. Sin embargo, el GPS del tablero marcaba una dirección completamente opuesta, como si hubiera dado la vuelta sin haberlo hecho. El mapa mostraba mi vehículo moviéndose en sentido contrario, hacia Catamarca. Pensé en un fallo de señal. Reinicié el aparato, pero seguía igual. Decidí ignorarlo y confiar en mi intuición. Conozco esa ruta como la palma de mi mano. A medida que avanzaba, noté que el horizonte se teñía de un tono rojizo,
como si estuviera amaneciendo antes de tiempo. Me extrañó, porque el reloj aún marcaba las 12:40. Frené un poco y miré alrededor. El desierto parecía distinto, más claro, con una neblina tenue que no recordaba haber visto antes. Seguí avanzando sin detenerme. El silencio era total. Ni un insecto, ni un zorro cruzando, nada. Era como si todo el paisaje estuviera suspendido. De pronto, las luces volvieron a aparecer. Esta vez no por detrás, sino a lo lejos, frente a mí. 2 faros blancos, idénticos a los anteriores, parpadeando lentamente en medio del camino. Reduje la velocidad. No parecía un vehículo estacionado. Las luces flotaban a pocos metros del suelo, separadas por una distancia exacta. Me acerqué lo suficiente para distinguir los bordes del asfalto. Cuando estuve a unos 20 metros, las luces se apagaron de golpe. El camino quedó completamente oscuro. Por un segundo pensé que me había quedado ciego. Luego los faros del tráiler iluminaron el vacío, no había nada. Ni otro camión, ni reflejos, ni polvo en suspensión. Solo el camino recto y el desierto mudo. Aceleré con fuerza. No miré más por los espejos. La siguiente vez que miré el reloj, marcaba las 6:10 de la mañana. El sol ya estaba saliendo detrás de los cerros. No entendía cómo era posible. Según mi cálculo, no habían pasado más de 40 minutos desde que salí del puesto de la viña. Sin embargo, el amanecer estaba ahí, y el tablero marcaba más de 300 kilómetros recorridos. Me estacioné en la primera estación de servicio que encontré, en Belén. Bajé a estirar las piernas y el encargado, un hombre de barba canosa, se me acercó con una sonrisa. «Llegó temprano, don», me dijo. «Los del convoy pasaron hace horas». «¿Horas?», pregunté confundido. «Sí, pasaron de madrugada. Usted debe haber salido antes de ellos». Miré mi reloj de muñeca, todavía marcaba las 2:30. Pensé que se había detenido, pero el segundero seguía moviéndose. «¿Qué hora tiene usted?», pregunté. «Las 6:10», respondió el hombre, señalando el reloj de pared del local. En ese momento sentí que algo se me escapaba. Revisé el GPS, mostraba la ruta completada, pero con un recorrido incoherente. En el mapa, el punto de inicio aparecía mucho más al sur, como si hubiera cruzado zonas donde nunca estuve. Le conté lo sucedido al encargado. Me escuchó en silencio y, al final, me dijo algo que todavía me persigue. «No es el primero que llega con ese problema». Bajó la voz. Desde un choque grande en los 70, muchos choferes dicen perder el tiempo en ese tramo. Un múltiple accidente. 20 y tantos muertos. Ninguno de los relojes marcó la hora exacta cuando los encontraron. No supe qué contestar. Me quedé mirando el horizonte, donde el sol ya iluminaba la ruta que acababa de recorrer. Después de cargar combustible, caminé alrededor del camión. En la parte trasera, sobre la lámina del remolque, noté una fina capa de polvo rojizo, distinta a la arena del camino. Cuando la toqué, sentí que estaba tibia, como si hubiera absorbido calor. No le di más importancia, aunque me resultó extraño. Entregué la carga sin inconvenientes, pero desde ese día mi percepción del tiempo cambió. A veces, cuando viajo solo de noche, me sorprende lo fácil que es perder la noción de las horas en esa carretera. Una semana después, revisé el historial del GPS. El registro mostraba una pausa de casi 4 horas en medio de la nada, justo entre Catamarca y Tucumán. No había registro de movimiento, ni consumo de combustible, ni señal. Como si el camión hubiera estado detenido, apagado, durante todo ese tiempo. Nadie cree del todo mi historia. Algunos compañeros dicen que me dormí sin darme cuenta. Pero yo sé que no. Porque lo que viví fue consciente. Vi esas luces, sentí su presencia, y luego, el amanecer llegó antes de lo posible. Años más tarde, volví a pasar por el mismo tramo. Era de día. El desierto seguía igual, inmenso, vacío, con el viento moviendo la arena. En el punto exacto donde había visto las luces, hay una curva leve. A un costado, varias cruces clavadas en la tierra recuerdan el accidente del 74. Me detuve un momento y leí las placas oxidadas. Muchos nombres, todos del mismo día.
Entre ellos, el de un conductor con mi mismo apellido. No lo conocía, pero al verlo, sentí una punzada en el pecho. No sé qué fue lo que me siguió aquella noche. No era un vehículo, ni un reflejo, ni una ilusión. Eran dos luces que parecían buscar algo o a alguien. Desde entonces, mi reloj digital nunca vuelve a marcar la hora exacta cuando paso por ese tramo. Se atrasa unos minutos, aunque el resto del sistema funcione bien. Y en cada viaje nocturno por la Ruta 40, miro el retrovisor con cuidado. Porque en cualquier momento, entre la oscuridad inmóvil del desierto, pueden volver a encenderse esos dos faros blancos, silenciosos, esperando a quien se atreva a mirarlos demasiado tiempo. La carga del muerto, carretera Medellín-Barranquilla, Colombia 2019. Me llamo Oscar Roldán y soy conductor de transporte pesado desde hace más de 15 años. He llevado desde ganado hasta maquinaria industrial, pero la noche del 12 de agosto de 2019 me tocó una carga distinta y desde entonces no volví a manejar tranquilo. Aquel día la empresa me asignó una plataforma plana con varias cajas metálicas selladas, marcadas con el logo del Ministerio de Transporte. El supervisor me dijo que debía llevarlas desde una bodega en Medellín hasta un punto en las afueras de Barranquilla. Era una entrega nocturna, sin escolta, y debíamos salir a las 9 en punto. Me acompañaba mi ayudante, un muchacho nuevo que apenas empezaba en el oficio. Al revisar los papeles, noté que el manifiesto no especificaba el contenido exacto de las cajas. Le pregunté al encargado y solo respondió: material recuperado de un siniestro. No se preocupe, todo está autorizado. Nunca me gustaron los encargos poco claros, pero el pago era bueno y la ruta conocida. A las 9:20 arrancamos por la autopista al mar. Durante las primeras horas todo fue normal. El camión rodaba firme, la carretera estaba despejada y la noche tranquila. Atravesamos el tramo de Yarumal sin contratiempos. El peso del remolque se sentía parejo, aunque algo en la vibración del chasis me resultaba diferente, como si el eje trasero cargara más de lo habitual. A la 1 de la madrugada llegamos al primer retén de pesaje en el kilómetro 184. Allí los operarios me hicieron la señal de detenerme. Bajé para presentar la guía y uno de ellos me dijo: «Señor, su camión viene más pesado que en el registro de salida». Lo miré sorprendido. Según el documento de despacho, debía marcar 18 toneladas. La báscula indicaba casi 19. Debe ser un error del sistema, respondí. El operario volvió a pesar. El resultado fue el mismo. ¿Abrieron o cargaron algo después de Medellín?, preguntó. Nada, contesté. Las cajas vienen selladas. Me hizo una seña para continuar, pero su expresión quedó inquieta, como si algo no le cuadrara. Seguimos el trayecto. El ayudante, medio dormido, me preguntó si el peso adicional podía deberse a la humedad o al combustible. Le dije que no, que el combustible no afectaba tanto. La carretera se volvió más solitaria. A esa hora ya no cruzaban buses ni particulares. Solo los faros del tráiler iluminaban la cinta asfáltica y los montes a los lados. Fue en una recta antes del peaje de Puerto Valdivia donde ocurrió lo que jamás olvidaré. Mientras manejaba, vi por el espejo lateral derecho algo que me hizo tensar las manos en el volante, una silueta humana. No era un reflejo ni una sombra del paisaje. Era una figura agachada, pegada entre las cadenas que sujetaban las cajas. Iba moviéndose, como si intentara sostenerse del armazón. Por instinto reduje la velocidad. El ayudante se despertó y me preguntó qué pasaba. No supe qué decir. Miré de nuevo, y la silueta seguía ahí, inmóvil, en cuclillas, aferrada al costado del remolque. Creo que alguien se subió, le dije. Apenas dije eso, el cuerpo pareció deslizarse hacia atrás y desaparecer entre las sombras del remolque. Detuve el camión en un ensanche de la carretera. Bajé con una linterna de mano, aunque no la encendí todavía. Caminé alrededor del tráiler. Las cadenas estaban tensas, los sellos intactos. No había señales de que alguien se hubiera subido. El silencio era total, apenas interrumpido por el crujido del metal al enfriarse. Subí de nuevo y seguí el viaje sin comentar más.
Una hora después, al entrar al último tramo antes de Barranquilla, escuché un ruido seco en la plataforma, un golpe largo, como si algo pesado se deslizara dentro de una de las cajas. Mi ayudante lo oyó también. ¿Eso qué fue?, me dijo. No sé, contesté sin apartar la vista de la carretera. El sonido no se repitió. Llegamos a la bodega de destino a las 6 en punto. El encargado, un hombre de uniforme azul, nos pidió estacionar al fondo. Llamó a un grupo de operarios para revisar la carga. Cuando bajaron la primera caja, noté que una de las tapas tenía abolladuras por dentro, como si algo hubiese golpeado repetidamente desde adentro hacia afuera. ¿Eso estaba así?, me preguntó uno de los operarios. No, respondí. Salieron de Medellín sin un solo daño. El hombre miró a su compañero y ambos se quedaron callados. Uno de ellos murmuró algo al oído del supervisor y éste hizo un gesto para que nadie más se acercara. Nos hicieron esperar dentro de la oficina. Después de unos minutos, el supervisor entró y me ofreció un café. Se notaba nervioso. Señor Roldán, dijo, necesito que entienda que lo que transportó esta noche estaba autorizado, pero no era un envío común. Lo miré sin entender. ¿Qué era?, pregunté. Bajó la voz. Restos humanos. Material de investigación. Provenían de un accidente ferroviario en la costa. No se avisó a los conductores para evitar que se negaran. No supe qué decir. El café se me enfrió entre las manos. Continuó explicando que el tren había descarrilado semanas antes, causando varias muertes. Los cuerpos y partes del vagón se habían trasladado en esas mismas cajas para ser analizados en la capital. Le pregunté si alguien más había transportado esa carga antes. Asintió. Sí, dijo. Pero el primer chofer renunció después del viaje. Dijo haber visto cosas raras en la carretera. Pensamos que exageraba. Me quedé en silencio. Las imágenes del espejo volvieron a mi cabeza, la figura encogida entre las cadenas, las marcas en el metal, el peso adicional en la báscula. Pedí firmar el recibo y retirarme. Antes de irme, el supervisor agregó algo que me dejó sin aliento. No hable de esto con nadie, por favor. Hubo irregularidades con el registro del contenido. Salí de la bodega con el corazón acelerado. Afuera ya era de día, pero el sol parecía ajeno, como si todo lo que había pasado solo tuviera sentido en la oscuridad de la noche. De regreso al hotel, el ayudante no hablaba. Al llegar al estacionamiento, me pidió que lo dejara ahí, que no quería seguir trabajando. No insistí. Lo vi alejarse con la mirada perdida. Esa tarde revisé el camión por costumbre. En la parte trasera, justo donde había visto la silueta, quedaban marcas de dedos engrasados, como si alguien se hubiera sostenido del marco metálico. Intenté limpiarlas con trapo y detergente, pero no se quitaron del todo. Las semanas siguientes no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura agachada, inmóvil, entre las cadenas. Intenté convencerme de que fue una confusión de luces y sombras, pero no había manera de explicar el peso extra ni las abolladuras desde dentro. Tiempo después supe por un colega que la empresa cerró el contrato con el ministerio. Dijo que otro chofer, al transportar las cajas vacías de regreso, escuchó golpes leves durante todo el trayecto y juró que el metal se movía. Nunca volví a aceptar un encargo sin saber exactamente qué llevaba. Cada vez que cruzo por la carretera Medellín-Barranquilla, el recuerdo me acompaña. En algunas noches, cuando el asfalto está caliente y el viento sopla desde los manglares, tengo la sensación de que algo roza la plataforma, como si una mano invisible siguiera aferrándose al acero. No creo en fantasmas, pero después de aquella entrega, entendí que ciertas cargas no pesan por lo que llevan, sino por lo que no quieren soltar. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.